Mi compañera de trabajo, Siena, me vio llegar en un auto de lujo y preguntó, con la voz llena de envidia, «Roxanne, ¿compraste este auto tú misma?» Recordando el consejo de mi papá de mantener un perfil bajo, respondí casualmente, «Es de mi esposo». 3 meses después, apareció con un grupo de personas y me demandó. Estaba completamente desconcertada, pero ella lloraba como si fuera la persona más agraviada del mundo. Fue el esposo de Roxanne quien me agredió. Fui a su casa a dejar un archivo, pero ella no estaba. Su esposo me vio, se le ocurrieron ideas y se impuso sobre mí. Estoy embarazada de su hijo. Exijo que asuman la responsabilidad. De lo contrario, los demandaré a ambos por fraude matrimonial. Ella exigió $5 millones en compensación y la mitad de mis bienes. Una ola de condena me invadió, pero permanecí tranquila, con una sonrisa burlona en mis labios, mientras observaba su actuación. Ella no tenía idea de que yo había estado soltera durante 5 años. Sí tuve un esposo una vez, pero murió hace 5 años. Acabas de decir que estás embarazada del hijo de mi esposo. ¿Estás segura de eso? En la sala del tribunal, miré con calma a Siena, una mujer con la que había trabajado durante 3 años. Ella siempre había sido demasiado amistosa, adulando mi ropa y accesorios. Elogió una pulsera que llevaba puesta, así que se la regalé. Siempre intentaba que le comprara café, y nunca le di importancia. Pero nunca podría haber imaginado que aparecería con 3 meses de embarazo, su vientre ligeramente redondeado, y acusaría a mi esposo de agredirla frente a un juez. Siena levantó la barbilla con voz firme. Por supuesto que estoy segura. Roxanne, por respeto a nuestro tiempo como colegas, quise manejar esto en privado, pero te negaste a admitirlo. No tuve más remedio que tomar acciones legales ahora. Frente al juez, más te vale decir la verdad. La madre de Siena me fulminó con la mirada. Su rostro se contorsionó de rabia. Tú eres Roxanne, ¿verdad? Ese monstruo de tu esposo cometió este crimen, pero ni siquiera tiene las agallas para dar la cara en la corte. Si no hubiera profanado a mi hija, ella seguiría siendo una joven inocente. ¿Cómo podría estar embarazada si no? Sugiero que lo traigas aquí ahora mismo. No importa dónde lo escondas, una escoria así merece la pena de muerte. El dúo madre-hija montó una actuación dramática. Sus voces eran fuertes y acusatorias. Apenas podía mirar. Sacudí la cabeza con exasperación. Creo que tienes a la persona equivocada, en lugar de perder el tiempo conmigo. Deberías estar buscando al verdadero perpetrador. Lo diré de nuevo. Mi esposo nunca haría algo así. Mis palabras fueron como un fósforo encendido en gasolina. La madre de Siena explotó. ¿Cómo puedes estar tan segura de que no lo haría? Mi hija es joven y hermosa. Los hombres no pueden quitarle los ojos de encima. Apuesto a que tu esposo no es ningún santo. Si ella no hubiera ido a tu casa a entregar ese archivo, no habría sido sometida a un ataque tan brutal. La forma en que lo defiendes. Tal vez ustedes dos planearon esto juntos, para atraer a una joven inocente a una trampa. La madre de Siena comenzó a secarse los ojos. Su mirada cayó sobre el vientre hinchado de su hija mientras gemía a los cielos. Mi pobre hija, te graduaste hace solo unos años. Tenías toda tu vida por delante, y ahora has sido arruinada por ese monstruo. Sus gritos eran tan desgarradores que el jurado y los compañeros de trabajo que habían venido a observar comenzaron a mirarme con desdén. La víctima está al borde de un colapso, y tú simplemente estás sentada ahí, impasible. Las mujeres ricas son todas unas perras sin corazón. Apuesto a que está cubriendo a su esposo. Tal vez incluso planearon todo esto juntos. Viendo que la marea de simpatía se volvía a su favor, Siena interpretó su papel a la perfección. Sus ojos estaban rojos e hinchados mientras me miraba con una expresión lastimera. Roxanne, fue tu esposo. ¿Por qué no lo admites? Debido a sus deseos egoístas, mi vida está arruinada. No puedo casarme. Y ahora estoy embarazada. El médico dijo que si aborto, es posible que nunca pueda tener hijos. Mis demandas no son irrazonables. Solo $5 millones por angustia emocional y una parte de tus bienes. Después de todo, llevo al hijo de tu esposo. Tu familia es adinerada. ¿No puedes prescindir de esa cantidad? Una sonrisa burlona apareció en mis labios. Ahí está. La verdadera tú finalmente se está mostrando. Esto siempre se ha tratado de dinero, ¿verdad? Solo incrimíname con un crimen que es imposible de refutar. Siena, eres más astuta de lo que pensaba. Mis palabras dieron en el blanco. Un destello de pánico cruzó su rostro, pero ella lo enmascaró rápidamente. Yo soy la víctima aquí. No se me permite buscar justicia por mí misma. Roxanne, ¿cómo puedes ser tan cruel? ¿Tienes algo de conciencia? Si solo vas a calumniarme así, bien podría terminar con todo aquí mismo. Siena hizo un espectáculo fingiendo lanzarse hacia la pared con tal dramatismo que su madre y algunos miembros del jurado corrieron a sujetarla antes de que ocurriera algo peor. Todos corrieron a consolarla. Señora Vance, por favor, no sea imprudente.
Ahora que está en la corte, nos aseguraremos de que se haga justicia. Luego, me lanzaron una mirada fría. La gente como ella, que permite a los monstruos, obtendrá lo que se merece. Justo entonces, el juez golpeó el mazo. Orden. Dado que las dos partes no pueden llegar a un acuerdo, cada una presentará su evidencia. Sienna se secó las lágrimas, respiró hondo y comenzó su historia. Esa noche, vi que Roxanne había dejado un archivo en su escritorio. Era urgente para el día siguiente. De alguna manera encontré su dirección y fui a entregarlo. Cuando estaba subiendo al ascensor, vi a su esposo saliendo del apartamento 302. Me miró y preguntó si yo era colega de Roxanne. Dije que sí. Él asintió y dijo que Roxanne no estaba en casa y que debería esperarla en el auto. Pero entonces, Sienna comenzó a sollozar de nuevo. En el momento en que subí al auto, cerró las puertas. Luego comenzó a tocarme, rasgando mi ropa. Luché. Pero después de que terminó, solo me dio una palmadita en el hombro y dijo que me vería a menudo. Incluso me preguntó si quería ser su amante. Y entonces, alguien de la galería preguntó, completamente absorto. Por supuesto que dije que no. Lo empujé y corrí. Pero después de eso comenzó a acosarme. Me acorraló abajo de la oficina y me obligó a ir a un hotel con él varias veces. Amenazó con publicar mis fotos y videos en el chat grupal de la empresa si no cumplía. Así que tuve que aceptar. He estado tratando de romper con él. Pero luego, descubrí que estaba embarazada. Fui a verlo para que asumiera la responsabilidad, pero me bloqueó y fingió que no me conocía. ¿A quién más se supone que debo recurrir? Todos los ojos estaban puestos en mí, llenos de una mezcla de ira y disgusto, como si quisieran despedazarme. Roxanne, ¿tienes algo que decir? Sacudí la cabeza, con una sonrisa fría en mi rostro. Esto es ridículo, absolutamente ridículo. Si ese hombre fuera realmente mi esposo, ¿por qué le pediría a una colega que esperara en el auto en lugar de invitarla a entrar? El rostro de Sienna palideció ligeramente. ¿Cómo debería saberlo? Tal vez tu esposo tenía intenciones siniestras desde el principio. Cerró las puertas del auto. No pude escapar. Algo todavía se sentía mal. Solo estás tejiendo una historia sin pruebas. ¿Dónde está tu evidencia? La voz de Sienna era desafiante. La tengo. Ella presentó un video de vigilancia. Mostraba su llegada a la entrada de mi complejo de apartamentos. Es un edificio exclusivo, así que ella me rodeó afuera por un tiempo. Luego, un hombre de espaldas a la cámara salió de mi edificio. Sienna se acercó a él y comenzaron a hablar. El video se cortó ahí. ¿Ves? Él estaba justo afuera de tu edificio. Obviamente era tu esposo. Mi expresión se volvió seria. Apartamento 302, Brighton Towers. Había puesto esa dirección al azar cuando la empresa estaba recopilando información de los empleados. Pero vivo en una villa y rara vez voy a ese apartamento. Nunca pensé que ella descubriría eso. Y el hombre. Su espalda sí parecía vagamente familiar. Aún así, sacudí la cabeza. Imposible. Casi nunca me quedo en ese apartamento. ¿Cómo podría un esposo mío aparecer repentinamente allí? Sugiero que digas la verdad frente al juez. De lo contrario, te demandaré por difamación. El rostro de Sienna se contorsionó con una mezcla de ira y miedo. Estaba claramente conmocionada. Su abogado le susurró algo y su confianza pareció regresar. No intentes voltear esto en mi contra. Tu esposo me agredió y me dejó embarazada. Tengo pruebas. Incluso lo escuché recibir una llamada telefónica. Era tu voz al otro lado. Él te llamó. Cariño, no lo niegues. Estaba completamente desconcertada. ¿Podría haber realmente alguien por ahí haciéndose pasar por mi esposo y engañando a Sienna? Eso es imposible. Descríbeme al hombre. ¿Cuáles eran sus rasgos distintivos? Sienna se burló. Deja de fingir. Roxanne, conozco a tu esposo. Su nombre es Peter Hayes. El nombre cayó como una piedra, y una ola de diversión me invadió. Di su nombre otra vez. De repente, toda esta situación se había vuelto muy interesante. Parte 1. Di su nombre otra vez. De repente, toda esta situación se había vuelto muy interesante. Peter Hayes, repitió Sienna con firmeza, pero su voz tembló levemente al pronunciarlo. La sala quedó en silencio por un segundo, suspendido en el aire, como si todos aguardaran mi reacción con la respiración contenida. Peter Hayes, mi difunto esposo, muerto hacía 5 años en un accidente en carretera, identificado por ADN, enterrado con honores. ¿Cómo podía alguien presentarse ahora como él? Mi mente trabajaba a una velocidad vertiginosa, pero mi rostro permanecía impasible. Sabía que cualquier expresión reveladora podía costarme caro en esa sala plagada de ojos ávidos de escándalo. Gracias, Sienna, dije al fin, rompiendo el silencio. Eso aclara muchas cosas. Ella parpadeó, confundida. No era la reacción que esperaba. Su madre me lanzó una mirada venenosa,
y su abogado pareció inquietarse. ¿A qué te refieres?, preguntó Siena desconcertada. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa. El juez nos observaba con cejas alzadas, entretenido pese a sí mismo. Yo también estaba disfrutando el espectáculo, pero no como espectadora. Yo controlaba el guión ahora. Peter Hayes está muerto. Hace 5 años. Está enterrado en el cementerio de Willow Creek, parcela 41B. Hay un certificado de defunción, y si deseas, puedo traer su acta completa. Un murmullo recorrió la sala como una ráfaga de viento cargado de electricidad. Siena palideció. Su madre se llevó una mano a la boca. Eso no puede ser. Yo hablé con él. Lo vi, gimió Siena sin saber si sentarse o huir. Y entonces hay alguien ahí afuera haciéndose pasar por un muerto. Mi voz se volvió tan afilada como una hoja. Me puse de pie lentamente, mirando a cada persona en esa sala como si los desnudara uno a uno. Mi mirada se detuvo en el abogado de Siena, un hombre de aspecto impecable, pero con ojos que evitaban los míos. Algo en su postura me hizo sospechar. ¿Quién te presentó a Peter Hayes?, pregunté, fijando mi atención nuevamente en Siena. Ella tragó saliva. Por primera vez, parecía considerar que podía haber sido usada, pero no lo admitiría aún. No podía. Fue él quien me buscó. Me envió un mensaje diciendo que quería disculparse por lo de aquella noche. Me pidió que no dijera nada a la policía. Me dijo que te lo ocultaba porque tu matrimonio era complicado. ¿Y no se te ocurrió verificar quién era? ¿No te extrañó que no tuviera redes sociales o que nunca te llevara a su casa? Siena se derrumbó en la silla, pero su madre no se rendía. Esto es un truco. Está inventando todo para protegerlo. Ese hombre existe. Mi hija no está loca. La estás manipulando. El juez golpeó el mazo, pidiendo orden, pero yo ya tenía el control. Exijo una prueba de ADN. Si ese hijo que espera es de Peter Hayes, entonces hay algo mucho más oscuro detrás de esto. Y créanme, no voy a parar hasta descubrirlo. Siena me miró con terror. No por mí, sino porque ella también empezaba a dudar de todo lo que creía saber. En ese instante, mi teléfono vibró. Un mensaje anónimo. No sigas, o tú serás la próxima en desaparecer como él. Mi pulso se aceleró. Peter, ¿realmente estabas muerto? Parte 2. El mensaje seguía brillando en mi pantalla como una amenaza susurrada en medio de una tormenta. Lo releí 1, 2 veces, y aunque el contenido era claro, lo que me perturbó fue otra cosa. Usaba la misma forma de hablar que Peter usaba cuando quería intimidar, cuando jugábamos a ser adversarios solo por diversión. Era un tono irónico, críptico. ¿Podía alguien imitarlo también? O... Guardé el teléfono sin mostrar reacción. Nadie debía saber que algo me había perturbado. El juez posó sus ojos en mí, esperando mi respuesta tras el escándalo anterior. Yo solo asentí y me senté. El resto de la sesión transcurrió en una neblina de trámites. El juicio fue postergado 1 semana para someter a Siena a una prueba de ADN. Lo había solicitado yo, y Siena, vacilante, aceptó. Tal vez para mantener su farsa, tal vez porque ya no sabía en qué creía. Al salir del tribunal, los murmullos me seguían como ecos venenosos, miradas acusatorias, compasión fingida, curiosidad morbosa. Pero yo caminaba como una estatua de mármol, hasta que crucé la puerta de salida. Ahí por fin respiré. Me detuve frente a una de las columnas del edificio. Encendí un cigarro que no pensaba fumar y lo usé como excusa para observar a todos a mi alrededor. Y entonces lo vi. Un hombre, apoyado contra un auto negro, con gafas oscuras y una postura demasiado relajada. No había nada particularmente extraño en él, salvo que no apartaba la vista de mí. Y cuando nuestras miradas se cruzaron, esbozó una sonrisa idéntica a la de Peter. El cigarro tembló entre mis dedos. Avancé hacia él con paso firme, pero cuando crucé la calle, el auto arrancó y desapareció en segundos. Volví a casa con un nudo en el estómago. Mi villa era silenciosa, perfecta, una fortaleza. Pero esa noche, las paredes parecían susurrar cosas que no quería escuchar. Fui directo a la oficina privada de Peter, aquella que había mantenido intacta por años. Allí estaba todo como él lo dejó. Libros, documentos, una vieja computadora portátil. Encendí el aparato. Me pidió una contraseña. Siempre estaré aquí, incluso después del final. Esa era la última frase que Peter me dijo antes de morir. Tecleé. Después del final. Accedió. Un solo archivo en el escritorio. Proyecto Éter. Al abrirlo, se desplegó una carpeta llena de grabaciones, fotografías, nombres, personas influyentes, cuentas ocultas, una especie de red secreta. Peter no solo era un brillante empresario. Había estado investigando algo que tal vez no debía. En una de las grabaciones, su voz, inconfundible.
Si estás viendo esto, Rox, significa que no pude terminar lo que empecé. Y significa que alguien muy peligroso me encontró antes. Pero también significa que ahora te toca a ti. Cerré la laptop de golpe. Peter había dejado un legado. Y tal vez no estaba tan muerto como todos creían. De pronto, escuché un sonido proveniente del exterior. Un crujido en la grava del camino. Fui hasta la ventana. Un sobre había sido colocado en la reja. Salí. Lo recogí. Dentro, una sola fotografía. Siena, dormida, en una habitación que no era suya. Y al reverso, una nota escrita con tinta negra. Nada es lo que parece, ni siquiera ella. Mi garganta se cerró. El juego acababa de comenzar. Guardé la fotografía en la caja fuerte oculta tras un cuadro en la biblioteca. No sabía aún en qué tablero estaba jugando, ni quién era el oponente, pero sí sabía algo. Estaban demasiado cerca. Lo suficiente como para saber dónde vivía. Lo suficiente como para seguir a Siena mientras dormía. O algo peor, controlarla. Durante días evité el tribunal. Contraté un abogado interino y fingí estar enferma. La atención mediática empezaba a crecer. Las redes sociales ardían con rumores. La heredera fría, el fantasma del esposo muerto, la embarazada traicionada. Mientras tanto me dediqué a revisar cada centímetro del archivo Proyecto Éter. Nombres codificados, transferencias sospechosas, empresas fachada, y un nombre que se repetía en documentos clave, Brighton Holdings, el mismo nombre del edificio Brighton Towers, donde, supuestamente, mi esposo agredió a Siena. Pero Peter nunca tuvo propiedades a nombre de Brighton Holdings, al menos no oficialmente. Y entonces recordé. Hacía años, en una de sus noches más crípticas, Peter me había dicho algo mientras me acariciaba el cuello. Si alguna vez ves el nombre Brighton, corre. O empieza a cavar. Quizás no hablaba de un edificio, sino de una red, una sociedad. Decidí volver al apartamento 302, a la escena inicial de esta farsa. Alquilé un coche negro y fui de noche. No confiaba en mi chofer. No confiaba en nadie. Brighton Towers estaba tan impecable como lo recordaba. Entré por el garaje, usando un viejo acceso que Peter había creado para mí. Una entrada que no estaba registrada en los planos oficiales. Subí al tercer piso sin cruzarme con nadie. Al llegar al apartamento 302, la puerta estaba entreabierta. Entré. Todo estaba en silencio. O casi. Del interior venía un sonido sutil, como un zumbido eléctrico. Un televisor encendido. Pero lo que se reproducía no era una película, ni un canal de noticias. Era una transmisión en bucle de cámaras de seguridad. Y una de esas cámaras mostraba a Siena, dormida, en esa misma habitación que aparecía en la fotografía. Ella no estaba en su casa, estaba cautiva. ¿Dónde estás, Siena?, susurré. Busqué algún router, alguna dirección IP. Tomé fotos del equipo, de la pantalla, de todo. Y entonces lo vi. En la esquina inferior de la pantalla, Nodo 5, Villa Roxanne. Me quedé helada. Una de las cámaras también estaba instalada en mi propia casa. Me estaban observando desde hacía tiempo. Corrí. Bajé las escaleras. Apenas llegué a la planta baja, una figura me interceptó. Un hombre de traje oscuro, con guantes y una sonrisa torcida. La curiosidad es una enfermedad, señora Hayes. Levantó una jeringa. Instintivamente, lancé el bolso a su cara y lo derribé contra la pared. Corrí como si el fuego me persiguiera, crucé la calle, arranqué el coche y desaparecí antes de que pudiera levantar cabeza. Temblando, llegué a mi casa. Ya no era una fortaleza, era una jaula decorada. Saqué cada cámara, cada rincón que Peter alguna vez diseñó para protegernos, y encontré 3 dispositivos escondidos, uno detrás de un espejo, otro dentro de un enchufe, otro más, en la base del reloj antiguo. No estaba paranoica, me estaban observando, y Siena estaba atrapada, posiblemente por las mismas personas que se hacían pasar por Peter. El juicio, el bebé, las acusaciones, todo era una cortina. ¿Pero qué buscaban? Volví a mirar la fotografía, y lo noté por primera vez. En el fondo, junto al marco de una ventana, una silueta observaba a Siena dormir, y esa silueta era yo. Parte 4. Mi imagen en la pantalla. Yo, observando a Siena, pero no recordaba haber estado ahí. No podía haber estado ahí. ¿Me estaban clonando? ¿Editando en videos? ¿Jugando con mi mente? El sudor helado me recorrió la espalda mientras pasaba la imagen al máximo brillo. La figura estaba borrosa, desenfocada, pero la silueta, los hombros rectos, el cabello recogido en moño bajo, incluso el abrigo largo de lana gris que había dejado de usar hacía años. No era yo, pero era mi doble. ¿Siena me estaba culpando de un crimen?
¿O estaba atrapada en un teatro cuidadosamente dirigido para destruirme? Volví al escritorio. Conecté los dispositivos de vigilancia al portátil. Eran transmisores, no grabadores, lo que significaba que alguien estaba viendo en tiempo real, desde algún lugar, pero no guardaban nada. La información era enviada directamente. Apreté los puños. Necesitaba respuestas. Y para eso, tenía que entrar en la mente de quien me quería destruir. Sienna. Esa noche, fui al hospital donde se suponía que estaba internada para el control del embarazo. Fingí ser su abogada. No fue difícil. Nadie quiere contrariar a una mujer rica vestida como si el mundo le perteneciera. Pero al llegar al registro, la enfermera revisó 2 veces el nombre. Sienna Vance. Ella fue dada de alta hace 2 semanas. Nunca regresó. ¿Cómo que fue dada de alta? La vino a buscar su esposo. Tragué saliva. ¿Cómo se llamaba? La enfermera revisó el papel. Peter Hayes. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. No dije una palabra más. Salí con paso firme, pero mis piernas temblaban. ¿Quién estaba usando su nombre? ¿Quién había convencido al sistema de que aún estaba vivo? Una cosa estaba clara. Sienna estaba desaparecida. El embarazo, real o no, era irrelevante. Era una prisionera. Y Peter, o su fantasma, era el carcelero. Esa noche no dormí. Desempolvé todos los papeles antiguos de Peter. Cuentas viejas, rutas de acceso, su libreta negra de contactos, que yo nunca había leído por respeto. Pero ya no quedaba espacio para respeto, solo para supervivencia. En una de las últimas páginas, C.H. Refugio alterno, solo en caso de emergencia. Clave, hecho 03. Refugio. Cogí las llaves del coche. La dirección estaba escrita con tinta corrida. Casi ilegible, pero aún se leía. Carretera Hollow Bend, kilómetro 43. Manejé durante 1 hora. La niebla caía espesa como leche podrida. Cada curva parecía una trampa, pero no me detuve. Cuando llegué al punto, solo vi árboles. Y silencio. Bajé. Crucé la vegetación hasta que encontré una vieja cabaña de piedra. Discreta, sin señales, sin electricidad visible. Me acerqué con cautela. La cerradura reconocía la clave numérica. Tecleé Eco 03. Un clic suave. La puerta se abrió. Dentro, silencio absoluto. Paredes revestidas de madera. Polvo en el aire. Pero sobre una mesa, perfectamente limpia. Un sobre. Mi nombre. Roxanne. Lo abrí. Dentro, una carta escrita con letra de Peter. No era una copia. Era su letra. La conocía como conocía mis propias venas. Si estás aquí, significa que lograste ver más allá de las sombras. Hay algo que no te conté. Algo que podría haberte salvado o destruido. Pero ahora, ya estás dentro del juego. No confíes en nadie, ni siquiera en ella. Especialmente en ella. La carta terminaba con una sola línea. Sienna no es quien crees. El suelo pareció desaparecer bajo mis pies. Sienna, ¿no era víctima? ¿Era parte de esto? Me giré para salir, mareada de pensamientos, pero una figura me bloqueaba la puerta. Un hombre. Su rostro estaba en penumbra, pero su voz era la de Peter. «Hola, Rox». «Hola, Rox», repitió la voz que no escuchaba desde hacía 5 años. Mi respiración se detuvo. La figura dio un paso adelante, cruzando el umbral de la cabaña. La luz cálida del interior reveló finalmente su rostro. Era Peter. Oh, alguien idéntico a Peter. Mis piernas retrocedieron por instinto, golpeando la mesa detrás de mí. La carta cayó al suelo, como si supiera que ya no tenía valor. Él estaba ahí, vivo. O su fantasma estaba mucho más interesado en vengarse que en descansar en paz. No puede ser, susurré. Estás muerto. Te enterré. Vi tu cuerpo. Peter me miró con una sonrisa suave, como si le divirtiera mi incredulidad. No todo lo que se entierra está muerto, Rox. Sus ojos seguían siendo los mismos, cálidos, astutos, peligrosos. ¿Qué demonios está pasando? ¿Tú orquestaste todo esto? ¿A Sienna? ¿La acusación? ¿El embarazo? Él levantó una ceja, como si no entendiera de qué hablaba. ¿Tú crees que yo la embaracé? Rox, por favor. Ni siquiera me acerqué a esa mujer. Entonces, ¿por qué fingiste estar muerto? Silencio. Porque alguien tenía que hacerlo. Porque si no lo hacía, te arrastrarían contigo. Sabía que vendrían por mí. Brighton Holdings es más que una fachada. Es una red de eliminación. Y yo estaba demasiado cerca. ¿Cerca de qué? Peter se acercó, despacio, como si cada paso cargara el peso de los años. De descubrir que tú ibas a ser el próximo blanco. Las palabras me golpearon como una ola. Me negaba a creerlo. Pero todo encajaba. La vigilancia, la manipulación de Sienna, la aparición del doble, el embarazo como chantaje. ¿Y Sienna? ¿Qué papel juega en esto? Peter frunció el ceño.
Ella fue reclutada. Una pieza pequeña, ambiciosa y fácil de controlar. Le prometieron dinero, fama, un lugar en el tablero. Solo tenía que seguir el guión, fingir la agresión, fingir el embarazo y hundirte. Pero se le fue de las manos. ¿Entonces está atrapada? No exactamente, murmuró. Ella desapareció. No responde. ¿Y lo peor? Alguien la sacó del tablero sin avisar. ¿Quién? Peter bajó la voz. El mismo que te está observando. Y que quiere terminar lo que yo no dejé que empezara hace 5 años. Una alarma saltó en mi pecho. No era solo venganza. Era un plan más grande. Un borrado sistemático. ¿Y Sienna? Ingenua o no, se había vuelto un estorbo para ellos. ¿Y qué hacemos? Peter sonrió con tristeza. Volver a la corte. Pero esta vez, con las piezas correctas. Él sacó un sobre. Dentro, copias de transferencias bancarias, de cuentas a nombre de Sienna, conectadas directamente con Brighton Holdings. Mañana, cuando el juicio se reabra, entregarás esto. ¿Y tú? Pregunté, aún sin poder creer que lo tuviera frente a mí. Yo estaré ahí, pero como un fantasma. No puedo salir a la luz todavía, no hasta que sepamos quién más está implicado. Pero Rox se acercó y me tomó el rostro entre las manos, las mismas manos que alguna vez conocí mejor que las mías. No permitas que te hagan dudar de ti misma. Eso es lo primero que destruyen, tu certeza. Sentí una lágrima resbalar, silenciosa. Al día siguiente, la corte sería el campo de batalla, y esta vez no iría sola. Volver a la corte después de todo lo que sabía era como caminar hacia una fosa abierta, pero esta vez yo tenía una pala. El lugar estaba lleno, reporteros, colegas, curiosos y por supuesto enemigos invisibles, todos deseando ver a Roxanne caer. Me senté con los documentos de Peter en el bolso, temblando, pero no de miedo, de anticipación. Sienna aún no había aparecido. El juez entró, todos de pie. Mi abogado, el nuevo, uno que yo había escogido personalmente y no podía ser comprado, pidió la palabra de inmediato. Señoría, solicitamos introducir nueva evidencia crucial en esta audiencia. El juez frunció el ceño, pero asintió. Presenté el sobre. Dentro, las pruebas. Transferencias directas desde Brighton Holdings a cuentas recién abiertas a nombre de Sienna Vance. Una, de exactamente $5 millones. El monto de su demanda. El impacto fue inmediato. Voces susurrantes, miradas cruzadas. El juez pidió silencio. Esto cambia radicalmente el curso de este proceso, declaró con voz grave. La corte requiere la presencia de la demandante de inmediato. Oficial, ¿se ha confirmado su asistencia? El alguacil negó con la cabeza. Señoría, la señora Vance no ha respondido a ninguna de las notificaciones judiciales. El número que proporcionó ya no está en servicio. Su apartamento está vacío. Un silencio aún más profundo se apoderó del lugar. El abogado de Sienna sudaba, literalmente. ¿Dónde está su clienta?, preguntó el juez, con los ojos clavados en él. No lo sé, balbuceó, mirando a su alrededor como si buscara una salida física del desastre que se avecinaba. Me levanté con calma. Tal vez yo pueda ayudar. Saqué una fotografía del apartamento 302, la misma donde se mostraba a Sienna dormida, con la sombra al fondo. La entregué al juez. Esta imagen proviene de un sistema de vigilancia oculto en un apartamento vinculado a Brighton Holdings. Fue allí donde Sienna fue vista por última vez, no en su hogar, no en la calle, sino dentro de un circuito clandestino. Un murmullo de horror se esparció como humo denso. Sugerimos con urgencia abrir una investigación sobre una posible red de manipulación y chantaje operando bajo la fachada de Brighton Holdings, añadió mi abogado, firme, y proteger a la señora Roxanne Hayes, objetivo claro de esta estructura. El juez asintió, pálido. La corte suspende el proceso y ordena la localización inmediata de Sienna Vance. Además, se emitirán órdenes para investigar a Brighton Holdings y todas sus subsidiarias. Golpeó el mazo. Habíamos ganado la primera batalla. Al salir, Peter me aguardaba desde lejos, oculto bajo una gorra y gafas oscuras. Lo vi entre la multitud, solo por un segundo, pero esa mirada bastaba para saber que todo estaba yendo según lo planeado, hasta que recibí un nuevo sobre, sin remitente. Dentro, una sola imagen, Sienna, pero esta vez, despierta, aterida, encerrada, y en su brazo, escrito con marcador rojo. Ella mintió. Tú estás en peligro. Él no es Peter. Mi sangre se heló. Levanté la vista, buscando entre la multitud. Pero Peter ya no estaba. Parte 7. Corrí al coche con el sobre aún en la mano. Lo abrí una vez más, buscando detalles que pudieran ayudarme a ubicar a Sienna. La imagen era diferente de las anteriores. No estaba dormida, sino mirando directamente a la cámara. Sus ojos rojos, el cabello enmarañado, la piel manchada.
en su brazo, escrito con rabia. Él no es Peter. Mi mente se fracturó en dos direcciones. ¿Sienna me estaba engañando otra vez? ¿O, finalmente, estaba diciendo la verdad? Revisé la imagen con más atención. Una esquina superior mostraba parte de una ventana. Barrotes. No era una casa. Era una celda. Entonces, llamé al único contacto de la libreta negra de Peter que aún no había investigado. C.H. El arquero. Solo decía eso. La llamada duró 3 tonos. Luego una voz profunda, grave, sin emoción. ¿Roxanne? Sí. Necesito saber si Peter Hayes está vivo. Silencio. ¿Peter Hayes o su reflejo? ¿Qué significa eso? Significa que el hombre al que viste no es Peter. Es una creación. Un imitador con quirófano y propósito. Lo entrenaron para parecer él, para ganar tu confianza, para llevarte justo a donde estás ahora. Me aferré al volante, helada. ¿Y el verdadero Peter? Tal vez muerto, tal vez no. Pero no es quien te habló en esa cabaña. ¿Cómo puedo comprobarlo? Hay una cicatriz detrás de su oreja derecha, una marca de bisturí. No la tendría si fuera el verdadero. Peter nunca se operó. Colgué sin responder. Mis manos temblaban. Lo vi por última vez hace días, y no había prestado atención a su oreja. Pero recordaba... Sí, hubo un momento en que le aparté el cabello, y ahí estaba. Una línea delgada, rojiza. Una cicatriz. Me mintió. No era Peter. Golpeé el volante con rabia. Entonces, ¿quién era? ¿Y por qué fingía ayudarme? Volví a casa, pero la villa ya no me parecía mía. Entré con sigilo, cada paso controlado. Fui directamente al cuarto donde guardaba las grabaciones de vigilancia. Lo que vi me congeló. En el video de la noche anterior, el impostor, Peter, entraba a mi oficina cuando yo dormía. Revisaba papeles, tomaba fotos. Luego, abría una llamada por satélite. Sí, está cayendo. Ya no sospecha nada. En el juicio mostró los documentos. Todo está funcionando. Una segunda voz, distorsionada, contestaba. Perfecto. Cuando entregué la llave maestra, elimínenla. No alcancé a oír más. Salí de la casa con lo puesto. No podía quedarme. Ahora sabía que yo era el objetivo desde el principio, que Brighton Holdings me quería por algo más. ¿La herencia? ¿Las propiedades? No. Por algo más valioso. La llave maestra. Recordé lo que decía uno de los archivos de Peter. Solo Roxanne puede acceder al núcleo de éter. La clave era yo. Corrí al único lugar donde sabía que no podrían encontrarme fácilmente. La antigua oficina central de Peter, abandonada tras su muerte. Un edificio de piedra, cubierto de hiedra, sellado por años, pero aún tenía la llave. Dentro, oscuridad, polvo y silencio. Encendí la linterna, crucé los pasillos. Busqué su antigua caja fuerte. La abrí. Dentro, un solo objeto. Un disco duro negro, sin marca, y una nota. Si estás leyendo esto, no confíes en nadie, especialmente si se parece a mí. Entonces pasos, rápidos, afuera. Alguien había llegado. Los pasos se acercaban, firmes, sin prisa, como si supieran que yo no tenía a dónde huir. Apagué la linterna y contuve la respiración. El edificio era grande, lleno de recovecos, pero el eco delataba hasta los pensamientos. Me pegué a la pared, apretando el disco duro contra el pecho. No podía perderlo. No ahora. Un crujido de puerta oxidada. Otra. Silencio. Luego una voz suave, familiar, casi dulce. Roxanne, no tienes que correr. Todo esto podría haber sido fácil si hubieras cooperado desde el inicio. Era él, el impostor, el que había fingido ser Peter. Su tono era el mismo, pero ahora sin la máscara de ternura. Era otra voz, la verdadera. ¿Por qué yo?, pregunté desde la sombra. ¿Por qué todo esto? Porque eres la única que puede entrar. Peter lo diseñó así. Te amaba demasiado para no proteger lo que construyó, pero también fue ingenuo. Pensó que tú jamás estarías en peligro. ¿Y qué es lo que quieren? El proyecto éter, el acceso al núcleo, las claves, el poder de destruir a cualquiera con solo un archivo, con una línea de código. El proyecto no era un juego, era una amenaza. Y tú eres la puerta. Dio otro paso. Pude oírlo más cerca. Devuélvemelo, Roxanne. El disco. Todavía puedes salir de esto viva. Mi voz salió más firme de lo que sentía por dentro. No, aunque tenga que destruirlo aquí mismo. Él rió. Una risa seca, sin humor. Destruirlo no cambiará nada. Ya hemos copiado partes. Solo necesitamos la arquitectura final, tu huella, tu iris, tu autorización. Todo lo demás ya lo tenemos. Comprendí entonces. No querían solo el disco. Querían mi cuerpo, mis datos biométricos, mi identidad. Entonces oí otra cosa. Una vibración. Provenía de mi bolso. Un mensaje. Número oculto.
estoy cerca. Confía solo en mí. Desactiva la cerradura del ala este. No podía saber si era una trampa más, pero no tenía elección. Activé la consola oculta detrás del viejo cuadro. Introduje el código de emergencia. La puerta del ala este se abrió con un chirrido metálico. Y en ese momento, una figura entró corriendo. Sienna. Despeinada, con ropa sucia, pero viva y furiosa. «Roxanne, no le creas», gritó. «Él no es quien dice ser. Yo estuve en sus manos. Fui usada. Me drogaron. Me grabaron. Nunca estuve embarazada. Todo fue manipulación. Lo vi con mis propios ojos. Mató a Peter». El impostor rugió y se lanzó hacia ella. Yo no lo pensé. Golpeé la consola, activando el protocolo de cierre. Las rejas bajaron. La electricidad zumbó. La puerta del ala central se cerró. Él quedó atrapado del otro lado. Sienna cayó de rodillas, jadeando. Yo también. Nos miramos. Y por primera vez, vi en sus ojos lo que nunca había creído posible. «Verdad. Lo siento», murmuró. No sabía que esto era tan grande. Pensé que solo era dinero. La abracé. No por perdón, por sobrevivencia. Pero no estábamos a salvo. El sistema del refugio tenía energía limitada, y ellos sabrían que lo activamos. El disco duro pesaba como un ladrillo en mi bolso. Tenemos que huir. Y tenemos que liberar Éter. Hacerlo público. Que todos lo vean. ¿Y si nos matan antes? Entonces que sea con las manos limpias. Una alarma sonó. Tiempo agotado. El refugio temblaba. La energía de respaldo parpadeaba con intermitencias, y cada rincón del edificio parecía latir con una urgencia enfermiza. Sienna y yo corrimos por los pasillos que Peter diseñó como laberintos de emergencia. El disco duro, sellado dentro de mi bolso, parecía emitir calor, como si presintiera que estaba a punto de ser activado. «¿A dónde vamos?», jadeó Sienna detrás de mí. «A la base de transmisión. Si liberamos Éter ahora, ellos perderán el control. ¿Y si nos interceptan? Entonces al menos sabrán que luchamos». Llegamos a la sala de comunicaciones, un cuarto frío, circular, con una consola empotrada en el centro y monitores apagados en las paredes. Colocamos el disco duro en la ranura principal. La pantalla cobró vida. «Bienvenida, Roxanne Hayes. ¿Deseas autorizar la ejecución del protocolo Éter?» Sienna tragó saliva. «¿Qué es exactamente Éter?» «Información, pruebas, corrupción, chantajes. Las redes oscuras de Brighton Holdings. Peter lo reunió todo, pero solo yo puedo liberarlo sin que se borre. ¿Y si lo haces? Caerán políticos, empresarios, jueces, todos los que firmaron sus pactos con Brighton. Pero también será el fin de todo esto». Le di al botón. El sistema me pidió reconocimiento ocular. Coloqué el ojo derecho frente al sensor. Luego, la huella, la voz, cada capa diseñada por Peter. Confirmación biométrica completa. Éter preparado para transmisión. «Hazlo», susurró Sienna. Pero antes de presionar el envío final, escuchamos un estruendo metálico. El impostor. Había roto la primera barrera. Corrimos a sellar la puerta de la sala, pero ya lo veíamos al otro lado del pasillo. Sus ojos eran una mezcla de odio y urgencia. «¡No lo hagas!», rugió, golpeando el vidrio. «No entiendes lo que estás liberando». «¿Qué no entiendo?», grité de vuelta. ¿Que Peter murió por esto? ¿Que tú usaste su rostro para manipularme? «Peter no murió por Éter», vociferó. «Murió porque tú eras la clave. Brighton no quería a Peter. Te quería a ti». La verdad me cayó como una piedra en el pecho. ¿Yo? Tú eras la única que podías resistirse. La única que podía desarmarlos desde dentro. El error de Peter fue hacerte fuerte. Mis manos temblaban sobre la consola. Sienna me tomó el brazo. «Hazlo, Rox. Nadie más puede». Miré el botón. «Transmitir ahora». Pero algo me detuvo. El impostor sacó un pequeño control. Un detonador. «Si lo haces, mueren todos en esta base. Y tal vez tú con ellos», lo dijo con tono casi dolido. Yo no quería llegar a esto. «¿Y qué querías?», susurré. «¿Reemplazarlo? ¿Tomar su lugar? ¿Ser Peter para siempre?» Yo solo quería sobrevivir. Brighton me creó. No soy real. Pero tú sí. Lo miré por última vez. A los ojos del hombre que una vez amé y que ya no existía. Presioné el botón. Transmitiendo. Éter se esparció por la red como una explosión silenciosa. Los monitores mostraban rostros, contratos, grabaciones, una red mundial de corrupción colapsando en tiempo real. El impostor gritó. Presionó el detonador. La sala tembló. Sienna me empujó al suelo. Todo fue luz, ruido, calor. Luego, oscuridad. La oscuridad era total. Por un momento creí que estaba muerta. Pero el dolor en mis costillas, el zumbido persistente en mis oídos y el olor a humo me confirmaron lo contrario. Abrí los ojos lentamente.
Había escombros por todas partes. El techo parcialmente colapsado, cables chispeando. El aire era espeso, lleno de ceniza y polvo. Tosí con fuerza y traté de incorporarme. A unos metros, una figura se movía. ¿Siena? Ella respondió con un gemido, viva, pero herida. Corrí hacia ella, apartando restos de concreto. ¿Estás bien? Podría decir que sí, si no sintiera cada hueso roto. Pero sí, estoy viva. Ayudándola a incorporarse, ambas nos arrastramos fuera de la sala. El pasillo estaba en ruinas, pero aún se mantenía en pie. No había señales del impostor, solo silencio, silencio, y algo más. Un pitido leve. Miré el panel de comunicaciones. La transmisión seguía activa, intermitente, dañada, pero funcionando. Éter se había liberado. Lo había logrado. Minutos después, emergimos al exterior del refugio. Era de madrugada. El cielo apenas clareaba. El bosque estaba cubierto por la niebla, pero la sensación era otra, como si el aire hubiera cambiado, como si la red que nos había ahogado durante años hubiese finalmente soltado su garra. Mi teléfono vibró. Mensajes entraban uno tras otro. Noticias, alertas, titulares. Red de corrupción mundial queda al descubierto. Empresarios y políticos caen tras filtración masiva. Proyecto Éter. La verdad detrás del mito. Me dejé caer en el suelo húmedo, sintiendo la tierra bajo las manos. El precio había sido alto. Peter, mi Peter, estaba muerto desde el principio. La farsa de su rostro me había perseguido hasta los límites de la locura. Siena, con su ambición desbordada, había sido una peón, pero al final eligió el bando correcto. Se sentó junto a mí, con la mirada perdida. ¿Y ahora? Ahora somos libres. Ella rió suavemente. ¿Y qué hacemos con eso? Miré el horizonte, donde el sol rompía la niebla con timidez. El primer amanecer real que veía en años. Vivimos, sin miedo, sin máscaras. Me puse de pie con dificultad. Extendí la mano hacia ella. Siena la aceptó. Juntas, comenzamos a caminar por el sendero del bosque. El refugio quedaba atrás, enterrando para siempre los fantasmas del pasado. Y mientras avanzábamos, algo dentro de mí se asentaba. No era paz, no aún, pero sí verdad. Y la verdad, aunque duele, también libera. Roxanne Hayes había sido marcada como víctima, acusada, manipulada, pero yo decidí ser algo más, sobreviviente, testigo, y finalmente, dueña de mi historia.